buenos, y estamos un día más aquí. Yo vengo con un vídeo un poco diferente. Espero que quede medianamente bien y que se parezca en algo a lo que yo quería hacer desde un principio. Este vídeo se me ocurrió a raíz de que vi que había sido el centenario del nacimiento de la autora, de Carmen Laforet, que fue el 6 de septiembre. Fue un libro que a mí me gustó mucho en su momento, que me marcó mucho, que tengo muy buen recuerdo. Y en un primer momento no pensaba hacer un vídeo sobre esto ni nada, porque hace mucho tiempo que lo leí, no ha sido una lectura reciente y demás. Pero entonces vi el vídeo que hizo José Gómez, un compi que pude conocer en Madrid, un amor. Hizo un vídeo súper interesante, súper completo y mucho más técnico y más serio de lo que va a ser este. Digamos que esa es como la parte técnica y seria de este libro y de esta reflexión, y este vídeo es un poco más emocional, emotivo, y me inspiró un poco a hacer este vídeo porque creo que nada de Carmen Laforet es un libro que depende del momento y la situación en la que lo leas, te puede llevar a unas cosas o no. Me explico. Para mí fue un libro que leí en un momento de mi vida en el que me sentí muy identificada con la protagonista, en el que conecté muchísimo con Andrea y en el que además verla a ella paseando por las calles de Barcelona me hacía sentirme viéndome a mí paseando por las calles de Barcelona. Porque claro, yo tengo Barcelona a nada, yo cojo el metro y estoy en 15 minutos en Barcelona. Entonces, yo lo leí en un momento que además me acuerdo perfectamente. Fue el último año que estuvo mi padre en casa, yo leí ese libro y recuerdo estar paseando por las calles de Barcelona, acordándome de trozos que estaba leyendo en el libro y sintiéndome como ella, sintiéndome un poco como ella en ese momento de que no te estás intentando buscar a ti mismo en una ciudad, viendo la luz y la gente en la calle y viendo cómo pasa el tiempo y viendo cómo pasan las cosas y descubriéndote a ti mismo, descubriéndote tus impresiones, intentando buscar tu sitio, dándote cuenta de cosas, pasándolo mal, conociendo a gente interesante, no sé. Tengo muchos recuerdos de cómo ese libro llegó como en el momento justo, en la situación justa, además siendo yo de Cornellá, pudiendo ir a pasear a Barcelona, esos últimos 2 años, o sea, el último año de mi padre en casa, el primer año de mi padre sin estar en casa, yo yendo a pasear, simplemente a pasar el tiempo por las calles. Luego cuando ya entré a la universidad tenía que ir a Barcelona todos los días. Entonces, no sé, para mí tengo como una conexión muy grande con ese libro sin haberlo vuelto a leer, porque también quiero dejar claro esto, yo no he releído el libro para hacer esta reseña. Estoy haciendo esta reseña que pretende ser una reseña sentimental, una reseña emocional de esta obra, desde todo el respeto, el cariño y la admiración que le tengo a esta obra y de lo mucho que significó para mí. Porque fue un libro que me llegó en un momento que quizá lo necesitaba, porque fue un libro que me dio mucha paz, que me dio mucho sitio. Yo me refugié mucho en esa obra, me sentía muy identificada, descubrí muchas cosas de Barcelona en ese libro y muchas cosas de mí misma, de esa Neus de 17 años, un poco perdida, un poco sin rumbo, un poco vagando por esas calles y por la vida, porque yo en ese momento de mi vida estaba que no sabía qué iba a ser de mí, que no sabía qué iba a pasar, que estaba metiéndome en un pozo y que no veía exactamente futuro. Entonces esa Barcelona gris del franquismo que Carmen Laforet tan bien te narra y te hace sentirte en sus páginas, yo la sentía en mí porque para mí en ese momento de mi vida era gris. Entonces, no sé, me trae, siendo una época muy mala de mi vida, me trae como muy buenos recuerdos esa lectura y me trae como que esa Andrea siempre ha formado parte de mí y que siempre me he sentido como muy cercana a esa obra. Además es una obra que yo conozco mucha gente que le ha gustado mucho, que le parece súper bonita y que a la misma vez conozco mucha gente que no le ha gustado nada y que no ha conectado. Entonces creo que es una obra muy intensa
muy emocional y muy de conectar. O sea, creo que es una de estas obras que o conectas y empatizas, te sientes identificado, ves más allá y tal con la protagonista, o no lo haces. Entonces, si no tienes esa conexión, ese punto, ese nexo, ese lugar en el que te encuentras, entonces es mucho más complicado que disfrutes de la novela. Porque la novela es una novela narrada desde el presente, no desde el presente de ahora, no, obviamente, pero desde el presente de muchos años después de Andrea, contándote cómo fue esa experiencia de llegar a Barcelona, a esa Barcelona de posguerra, esa Barcelona gris, esa Barcelona despertando después de una guerra civil en plena dictadura, con todo un sesgo de dolor, de miedo, de sufrimiento, de represión, pero que a la misma vez la vida tenía que continuar porque había sido todo muy duro, pero la gente tenía que seguir viviendo, la gente tenía que hacer su vida y las relaciones y estar en la universidad, estudiar, conocer a gente. Esa época primera de juventud, de empezar a salir por la noche, del primer amor, las amistades, tal, a la misma vez que siendo algo como muy básico y muy cándido de esa juventud que llega a una ciudad nueva con la familia y tal, te metes en en una espiral de desesperación, de venganza, de dolor, de las cosas más horribles que puede hacer el ser humano, mientras ella sigue teniendo la edad que tiene y sigue intentando tener fe y sigue intentando buscar su lugar y su sitio, estando sola en una ciudad nueva, en una ciudad alejada, muy grande, que es como otro lugar, ¿no? Como otro momento, otras circunstancias en todo, porque es como que hay dos historias. Está la historia de esa persona empezando a vivir y la historia de todo lo que ha pasado ahí, todas esas relaciones, todos el dolor, el sufrimiento, la venganza, las consecuencias de los actos. Es que todo, o sea, hay mil cosas y todos los personajes tienen un qué. O sea, yo creo que una de las cosas más interesantes y más potentes de esta novela es cómo cada personaje, cada trama y cada diálogo, incluso si me apuras, tiene un qué, tiene un porqué, tiene un hilo que empieza y termina. O sea, Carmen Laforet, siendo muy joven además cuando escribe esta obra, crea una historia para mí muy completa, muy redonda, muy bien hilada, muy estructurada y a la misma vez muy difusa, porque es un libro muy impresionista. Siempre se ha dicho que Carmen Laforet, en esta época en la que escribe este libro, que además se llevó premios y ha sido muy reconocido y está incluido dentro de las mejores novelas del siglo XX en España y demás, es un libro como muy dibujado. No es un libro que esté pintado, trazado claramente, sino que es algo súper interesante, al menos a mí me lo parece, porque todo el rato Andrea, que además te narra la historia en primera persona, todo el rato ella, te va diciendo. Entonces tenía la impresión de que esto pasaba así, o sea, que entonces tú te das cuenta de que ella te está contando desde su presente, muchos años después, cómo las sensaciones que ella tenía entonces y que te está transmitiendo no son las mismas que tiene ahora. Y sin decirte las que tiene ahora, te las dice. Que eso es algo impresionante. Y además te describe la ciudad de una manera. Las luces, las calles, los sitios, los olores, los sentimientos. Esa persona que está descubriendo el mundo y a la misma vez, a partir de descubrir el mundo, se descubre a ella misma y se da cuenta de los matices de gris que llenan todo y de que una persona que tú vanagloriabas o te interesaba o admirabas muchísimo tiene muchas caras, hace muchas cosas, que nadie es perfecto, que ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno, que la vida es dura, es complicada, que todos pasamos por épocas, que hay gente mala que es mala y ya está. O sea, no porque no tenga matices de gris, sino porque hay gente que es mala y que hace las cosas mal y que a esa gente a veces vas a tener que lidiar con ella en tu vida
por circunstancias y es lo que hay. Gente que sabe mentir muy bien, gente que es demasiado afable y así pues le pasan X cosas. Como la gente también a la misma vez es, como mucha gente es muy rencorosa, como mucha gente es muy de vérselas venir. No sé, es que es una novela que tiene mucho en muy poco, porque además es una novela que es bastante corta, que es bastante reflexiva y que sin ahondar en temas y en historias súper profundas o súper raras o muy complejas, ni tener 500 personajes, encuentro que es una obra de verdad muy, muy interesante. O sea, si no habéis leído nada de Carmen Laforet, nunca os ha llamado o tal, dadle una oportunidad. Es una obra francamente interesante, eh, llena de matices, muy disfrutable. Además, el estilo narrativo a mí me parece precioso. Yo sabéis que no soy muy de estilos narrativos, o sea, a mí que una obra esté muy bien escrita o que sea un estilo narrativo muy bonito, me parece un punto más, pero no me hace enamorarme de la obra en sí misma si no tiene nada más. Pero es que es eso, es que es muy... Es como muy acuarela. Creo que una de las cosas más bonitas que tiene esta obra es que es como un dibujo a lápiz que luego está pintado en acuarela. Entonces, claro, depende cómo le da la luz, depende cómo cae el agua, depende cómo es el color, pues es de una manera o de otra, ¿no? Y además tiene el punto, que no lo he comentado, pero tiene ese punto de esa Barcelona de posguerra, esa Barcelona grisácea, esa Barcelona desgarrada, esa Barcelona oprimida, porque es que en Barcelona en esos años es que se vivía muy complicado. Y obviamente pues estaban los que vivían muy bien porque tenían dinero y porque estaban del lado que estaban los que habían caído en desgracia porque se habían posicionado con los que habían perdido, estaba la gente pobre y los trabajadores básicos de toda la vida que sobrevivían como podían. Y luego obviamente más allá de la situación económica, que era muy dura, era la situación social, era la opresión de vivir cada día dentro de una dictadura fascista muy complicada, muy complicada. En una ciudad que además había resistido muchísimo en la guerra, que había estado posicionada desde el principio con la República, que había llegado a tener el gobierno aquí y que estaba levantándose apenas de las ruinas de todo lo que había sido esos 3 años y de además todo lo que le quedaba, porque claro, esta novela se publica en el 45, pensad que en el 45 hacía nada que había acabado la guerra y Franco murió en el 75. O sea, de ese matiz, de esos matices de gris, de esa Barcelona derruida que está empezando a levantarse, hasta cuando realmente acaba la dictadura y se pueden florecer y pueden cambiar según qué cosas, hay todo un mundo. Y esto solo, digamos, que empieza a dibujar eso y a plasmar muchísimos problemas y a plasmar machismo y a plasmar clasismo y a plasmar situaciones complicadísimas a nivel estructural, social, por la situación que había del gobierno que estaba y a nivel estructural social por cómo hemos sido y cómo seguimos siendo y cómo sigue costando. Y todo eso coetáneo y a la misma vez de un libro de conocimiento personal, de empezar a vivir. Es que me parece impresionante cómo puede condensar tantas cosas, porque nada es un libro crítico, reflexivo sobre esa España gris de posguerra y demás, pero también es un libro que te dibuja Barcelona, pero es que también es un libro que te habla de la juventud y de los primeros años de universidad y de buscar tu lugar, pero es que también es un libro de darte cuenta de las maldades y de las realidades de la vida adulta, pero es que también es un libro prácticamente casi poético de reflexiones emocionales de cómo las cosas se ven desde un punto de vista y no de otro, o sea, de verdad, es una obraza. Es un libro súper interesante, precioso. Ahora ha sido el centenario. Tenéis muchas opciones para poder cogerlo. Yo tengo, por ejemplo, muchas ganas de leer la novela gráfica que han sacado. Me apetece. Pero por favor, si no habéis leído nunca nada de Carmen Laforet, leedlo. Leedlo.
en sí mismo, como obra escrita, en la edición que queráis. Yo creo que tengo una de... No sé si es de Alianza. No sé, mi edición es una edición súper normal, básica de bolsillo. Fantástica. Coged la que queráis, porque de verdad este libro vale muchísimo la pena que lo leáis al menos una vez. De verdad, o sea, es que tiene tantas cosas, es tan bonito, y además es tan sencillo, no sé, es que, no sé, es de esas obras que en esa sencillez y a la vez complejidad que tiene, es donde está el por qué es una obra tan interesante y por qué ha trascendido. O sea, yo creo que nada es una obra que ha trascendido precisamente por eso, por la cantidad de cosas que te da y por la cantidad de matices que tiene y por la cantidad de lecturas que tiene, porque yo creo que depende de cada persona, la lectura ha sido diferente. Yo, como os he dicho, para mí me acompañó mucho, me sentí muy Andrea, porque yo tenía 17 años, estaba en un momento muy duro, en una época de cambios muy grandes, entonces yo me resguardé mucho en ese libro y me sentí muy identificada y no sé, me dijo mucho esa historia. Entonces me encantaría que si no lo habéis leído le diréis una oportunidad y que también veáis el vídeo de José, que es genial, no tiene nada que ver con este vídeo, pero también vale muchísimo la pena, que también hay que acordarse de los compis y cuando se hacen cosas guays, pues mencionarlo porque es muy muy chulo ese vídeo y no tiene nada que ver con el mío. El mío es mucho más, pues, reflexión neusiana aquí porque sí, y el suyo, pues, es, pues eso, más técnico, más concreto y es que habla muy bien, además, José. José es una persona que habla muy bien, así que os invito a que, si os ha interesado y tal, pues también vayáis a ver ese vídeo y sobre todo que le deis una oportunidad si no habéis leído ya, que igual la habéis leído ya todos, pero bueno, si lo habéis leído y nos ha gustado, también ponedmelo, no vaya a ser que yo aquí esté pensando que es una obra súper estupenda y a mucha gente no le ha gustado. Pero a mí me da la sensación de que es una obra como muy... que yo conozco gente que no le ha gustado, ¿eh? Pero me da la sensación de que es como muy interesante y no sé, me apetece saber también vuestra opinión y me apetece que si no lo habéis leído le deis una oportunidad y que mejor que ahora. Y nada, como digo yo siempre, hazte donante de sangre y de médula, sé buena gente, mándame de tiempo y ponernos en tu vida y será más feliz. ¡De anciano!